Bueno, ¿ahí me escuchan? Podemos proyectar al... Muchas gracias a los asistentes. Quiero agradecer a Allergan Avi de Colombia la invitación para estar con ustedes aquí esta fría mañana, pero animosa. Vamos a ver un tema muy interesante. A mí me encanta la parte de ojo seco. La misión, ahí está mejor, la misión que me encomendaron las personas representantes de Avi Allergan era hacer un análisis de la parte de ojo seco, como ya lo hemos hecho en algunas oportunidades, analizar qué es lo que tiene Optive, ¿sirve o no sirve? Y mirar la parte de actualización de medio ambiente, que es lo que estamos viendo en este momento, que es lo que más está impactando la superficie ocular. Entonces vamos a tener una charla muy nutrida, son 2 horas, vamos a tratar de hacerlas lo más amenas. Cuando quieran interrumpir, interrumpen, estamos en confianza, ¿cierto? Entonces, aquí este es un anuncio de la unidad de cirugía refractiva de la Sociedad de Superficie Ocular, donde yo trabajo. El próximo martes, creo que aquí en este mismo auditorio o en el del primer piso, vamos a estar hablando sobre la actualización y el curso de la nueva máquina que llegó, el MEL 90, con el software de Presbicia, el Presbion. ¿Sí? Entonces, el que quiera venir y conocer un poquito más, pues está cordialmente invitado. Y este es el nuevo spa de ojos de la Sociedad de Cirugía Ocular. Tenemos ahora en el piso de acá toda la tecnología, el personal y toda la gente querida para atender a nuestros pacientes de ojo seco. Recuerden que la disfunción de glándulas de meiomio es universal. A los 50 años de edad, el 50% de los pacientes tienen disfunción de glándulas de meiomio, entonces la parte terapéutica va de la mano y en nuestro spa pues podemos tener esa gran ventaja. Estos son mis conflictos de interés. No tengo ningún interés comercial con el producto que aquí se menciona y siempre empezamos esta conferencia, o yo siempre empiezo a hablar de ojo seco, pues obviamente la definición de lo que actualmente ojo seco es. Hay que recordar que un esfuerzo mancomunado entre la industria y la comunidad científica nos llevó a determinar cuáles eran los conceptos, los patrones y las definiciones de ojo seco. Ocurre que antes no nos habíamos puesto de acuerdo, entonces todo el mundo decía, si eso es un ojo seco, pues dele lágrimas. Y todas las lágrimas, pues no importa lo que tengan, todas las lágrimas refrescan. Pero eso no es cierto. Cuando uno ya va más al fondo realmente de la cuestión, todas las lágrimas no son iguales. Y nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que tener en cuenta que el producto terapéutico tiene una indicación específica para cada paciente. Eso es lo que hace la diferencia entre los diferentes profesionales. Es una enfermedad multifactorial. Aquí viene uno de los problemas grandes y es que hay muchas cosas en el ambiente, en la persona y en lo que nos rodea que influye sobre la superficie ocular y que determina la presencia de ojo seco. Es realmente una pérdida de equilibrio, si ustedes lo ven ahí, en donde dice pérdida de la homeostasis entre la lágrima y la superficie ocular. Eso es realmente lo que perpetúa el ojo seco. Y se presentan una serie de síntomas que están relacionados con la inestabilidad de la película lagrimal en relación con la superficie ocular. Uno de los patrones que genera el ojo seco, o uno de los hallazgos que es común en el ojo seco, es eso que ven ahí en rojo, hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad de la superficie ocular es la génesis de todo lo que se produce después como ojo seco. Entonces, siempre ténganlo en cuenta, hiperosmolaridad es sinónimo de enfermedad en la superficie ocular, génesis de ojo seco. Y de ahí se derivan una serie de procesos inflamatorios, daño y anormalidades neurosensoriales dentro de la misma superficie ocular, pero todo empieza con hiperosmolaridad. Perfecto, entonces ya tenemos la definición. Todo lo que vamos a hablar hoy se sacó de 2 documentos importantes.
El primero, el DIUS-2, que es del 2017. Este se encuentra en línea, está gratuito, son 353 páginas, la pueden revisar cuando quiera y está dividido en esos apartes que abordan de forma muy específica, de forma perfecta, todo lo que hace referencia al ojo seco. Entonces, a quienes sean fanáticos del ojo seco como yo, les recomiendo leerse ese documentico. Y lo que vamos a hablar hoy lo saqué de ese aparte, que es el de manejo y terapia. ¿Qué es lo que recomienda esta comunidad de profesionales para el manejo del ojo seco? Lo que está científicamente en la literatura comprobado. O sea, no son las recomendaciones de, no, es que como yo soy el experto, entonces yo digo que se tiene que aplicar goticas de manzanilla. No, es lo que está en la literatura científica con evidencia científica. Empezamos diciendo que todos los estudios internacionales reportan una relación directa de ojo seco y edad. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento todos vamos a tener ojo seco. Les doy esa buena noticia, ¿sí? Y no es frecuente o es muy raro encontrar ojo seco antes de los 20 años. Pueden haber algunas condiciones, pero es absolutamente exótico encontrar una persona joven de forma natural que tenga ojo seco. Tiene que tener una enfermedad congénita rara que se llama lacrinia o cosas que son muy extrañas. Lo que sí se ve es que pacientes jóvenes que están en tratamiento con... ¿Cuál? Bueno, los pacientes alérgicos desarrollan una condición asociada al ojo seco, pero por la alergia. ¿Sí? Pero pacientes que tienen tratamientos para el acné, para la piel, isotretinoína especialmente, pueden hacer ojo seco y es una población creciente, preocupantemente creciente, porque los colegas dermatólogos formulan la isotretinoína sin ninguna precaución. Entonces yo en mi consultorio tengo muchos pacientes jóvenes con problemas de ojo seco severo evaporativo por isotretinoína y eso no tiene reversa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Recordemos entonces que en este nuevo organigrama en donde se analiza el paciente que consulta por algún síntoma o algún signo relacionado con el ojo seco, pues está de una forma muy claramente para el DIUS-2 el abordaje de esos pacientes. Antes, el paciente con ojo seco era o netamente evaporativo, el que está acá, o netamente acuodeficiente. Entonces el paciente estaba acá o estaba acá, pero uno tenía que clasificarlo en uno de los dos lados. En esta evolución del DIUS-2, la evidencia científica demostró que la mayoría de los pacientes tienen algo que se conoce como ojo seco mixto. O sea, no es netamente evaporativo, no es netamente acuodeficiente. El paciente está en algún punto de este espectro, ¿sí? Está por acá, por acá, por acá, por acá o por acá, ¿sí? Pero todos tenemos, el 82% de la población tiene ojo seco mixto. ¿Y cuál es nuestra función? Restaurar el equilibrio de la superficie ocular para que el paciente disminuya los síntomas, disminuya las molestias y se sienta mejor. Esta tabla me encanta. Aquí está resumido todos los factores que pueden, dijimos que era una enfermedad multifactorial, aquí están resumidos todos los factores que pueden afectar al paciente para que se manifieste el ojo seco. Voy a quitar de ahí la edad porque ya sabemos que con la edad todos vamos a tener ojo seco. Las mujeres, por los cambios hormonales, tienen más posibilidad de tener ojo seco y aquí están divididas en las columnas. La columna primera dice consistentes. La segunda dice probables y los inconclusivos, que no nos interesa. Y en las filas están los no modificables y los modificables. Yo no puedo modificar la edad. La cédula no echa para atrás, ¿sí? Entonces se van acumulando años, se va acumulando riesgo de ojo seco. Pero dense cuenta cómo dentro de los no modificables está la disfunción de glándulas de meibomio. Dijimos que a los 50 años el 50% tiene disfunción de glándulas de meibomio. A los 60, el 70% de los pacientes tiene disfunción de glándulas de meibomio. O sea que es una realidad a golpes. Todos vamos a tener ojo seco, o evaporativo, o acuodeficiente, o factores asociados. Dentro de los modificables, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan modificable es que yo no utilice computador? ¿Sí? O pantallas. ¿Sí? Yo a mis pacientes les hago 4 preguntas obligatorias, a todos en mi consulta. Una de esas preguntas era,
¿Cuántas horas al día trabaja usted en computador? Ahora ya no pregunto porque me dan un falso negativo. Ahora les pregunto cuántas horas al día ustedes están en pantallas, porque no solo es la pantalla del desktop, del laptop, sino también la del celular. Y recuerden que el esfuerzo acomodativo y el esfuerzo visual es mayor entre más pequeña sea la pantalla. Y todos hacemos uso del celular inteligente, mal llamado inteligente, todo el tiempo, a toda hora, para todo, ¿sí? Entonces no solo es el computador, sino también la pantalla del celular. El uso de lentes de contacto compromete importantemente la superficie ocular. Aquí hago referencia al mal uso, ¿sí? Y es que el paciente que no es buen usuario de lentes de contacto en algún momento va a tener algún tipo de complicación relacionada con la superficie ocular. ¿Cómo vamos a modificar Bogotá? Bogotá no lo podemos modificar, nos tenemos que ir a vivir a Girardot o nos tenemos que ir a vivir a Pasto, mi tierra linda. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que Bogotá tiene unas condiciones prodesecantes que son inmodificables, dentro de las cuales hay que contar la contaminación. Luisca, bienvenido. ¿Qué más? La contaminación, la baja humedad relativa. ¿Ustedes sabían que Bogotá tiene una humedad relativa similar a la de un desierto? En Bogotá casi siempre estamos por debajo de menos del 70% de humedad relativa. Puede llegar al 60 o menos. Entonces, el ambiente es absolutamente prodesecante. Más vientos de alta velocidad, más contaminación, más etcétera, más polvo, más etcétera, más etcétera, más etcétera. Y póngale a eso 4 horas de computador y póngale el maquillaje que usan todas las niñas lindas. Todos esos factores van sumando para que la superficie ocular se vaya comprometiendo y se vaya desecando. Medicamentos, los antihistamínicos, los antidepresivos, miren aquí lo que les decía, la isotretinoína, ¿no? Dentro de los probables, la mala dieta, ¿sí? No tener una buena ingesta, una buena alimentación, aumenta el riesgo de ojo seco. La cirugía refractiva, aquí abajo hay una unidad de cirugía refractiva, eso opera todos los días a toda hora, ¿sí? Están, no sé hasta qué horas están, Luisca, pero ahí están, creo que hasta las 4 de la tarde operando pacientes de cirugía refractiva. Eso genera ojo seco. La conjuntivitis alérgica, y bueno, no voy a seguir mencionando más. Entonces, cuando ya hemos entendido la magnitud del problema, tenemos que ver cuál es la solución. Y no nos tenemos que preocupar porque ya el grupo del DIUS-2 hizo ese análisis juicioso, bastante científico y con toda la evidencia, como les decía. Entonces, cuando nosotros miramos qué se puede hacer para prevenir o curar el ojo seco, hay una serie de productos que ya ellos los describieron porque tienen peso científico y ahí están esos 9 principios activos, ¿no? Dentro de lo que está descrito, todas las gotas que pueden ayudar para mejorar la viscosidad. ¿Por qué a mí me interesa que una gota tenga una viscosidad buena? Porque cuando una gota tiene buena viscosidad, mejora el tiempo de retención. Si yo tengo un buen tiempo de retención, tengo un efecto terapéutico mayor en ese paciente que se aplica su gotica. Recuerden ese concepto, tiempo de retención. Hay algunas otras formas de proteger la superficie ocular. Recuerden que la hiperosmolaridad es el factor que define la enfermedad, la génesis, ¿sí? Entonces, qué interesante sería tener una gota que proteja la osmolaridad de la superficie ocular. Y estos son los osmoprotectores que contempla el DIUS-2. ¿Qué otras cosas puede haber dentro de una gota? Antioxidantes, ¿sí? Desafortunadamente en el mercado colombiano no tenemos ninguno que tenga antioxidantes. Aquí están descritos la acetilcisteína, la vitamina A y estos otros, pero ningún producto en el mercado colombiano o ninguna gota en el mercado colombiano tiene antioxidantes. Entonces, pues no vamos a hablar de ellos. Los conservantes, casi todas las gotas tienen conservantes, aun cuando en este momento hay una tendencia a eliminarlos, porque siendo unos químicos que preservan la gota para que no se contamine, tienen un efecto paradójico porque pueden irritar la superficie ocular, porque el trabajo de ellos es matar lo que sea. ¿Para qué? Para que la superficie ocular no se vaya a contaminar con una conjuntivitis o con una infección de cualquier tipo. Y hay otros agentes inactivos, se conocen con este nombre, como los buffers, que lo que hacen es estabilizar el pH de la solución de la gota para que no arda, y los excipientes, que son estos, que lo que hacen es solubilizar la mezcla. Entonces tenemos que hacerle una radiografía al producto que vamos a presentar hoy, que está allá en esta pancarta,
y saber qué tanto ese producto cumple con los requerimientos terapéuticos y saber si funciona o no funciona. Hay otros agentes inactivos que son los electrolitos. A mí me interesa el potasio o el cloruro de potasio porque dense cuenta que tiene un factor de protección contra la luz ultravioleta B. El cloruro de potasio es una pantalla de protección UVB. Entonces, eso es lo que hace referencia al ojo seco como tal. La información actualizada del 2017, que es lo que tenemos hasta el momento. Pero, oh sorpresa, dense cuenta cómo en abril de este año, el 14 de abril de este año, el grupo del TIFOS, que son quienes hablan sobre ojo seco, saca este nuevo informe, esta actualización de todo lo que es medio ambiente. Y ellos, que son muy juiciosos, se reunieron, un comité bastante grande, y empezaron a hablar de los factores asociados al ojo seco, de lo que estaba en esa tabla, pero ya buscando evidencia científica. ¿Y qué encontraron? Pues el comité de nutrición nos habla de cuáles son los factores de riesgo en la nutrición para tener ojo seco o para prevenir el ojo seco. El de importantísimo, en lo que en este momento todos estamos inmersos, el ambiente digital. ¿Cómo afecta y cómo se puede prevenir digitalmente la manifestación del ojo seco por el uso de dispositivos y de pantallas? Y las condiciones ambientales. Aun cuando es muchísima información, aquí yo voy a extractar lo más importante de estos tres que me parece que son los capitales. Y dense cuenta como aquí también hay algo que habla de lentes de contacto, cirugías o medicamentos. Aquí está el de cosméticos, que me parece importantísimo, y el de estilo de vida. Entonces hay una cantidad de cosas nuevas, actualizadas, que están saliendo día a día en lo que hace referencia al ojo seco, al estudio y a su prevención. Entonces vamos a tratar de encajar todo eso ya como que va cogiendo forma, ¿no? El producto de acá con lo que hay de ojo seco con lo actual. Y vamos a ver si sirve o no sirve. Este es entonces, dense cuenta, el de abril de este año. Esto es información reciente, esto está caliente, acaba de salir de la prensa, ¿sí? Y nos habla del impacto del ambiente en las condiciones de la superficie ocular para el ojo seco. ¿Qué es lo que dice? Dense cuenta que el equilibrio de la superficie ocular está relacionado o funciona en la medida en la que haya una córnea sana. Oiga bien esas condiciones, me parecen dificilísimas de cumplir. Una córnea sana, una conjuntiva con sus capas epiteliales normales, una película lagrimal estrechamente regulada en tanto su composición como su estabilidad, una superficie ocular con una inervación adecuada, unos anexos perfectos y una tasa de parpadeo perfecta. Dificilísimo cumplir todas esas condiciones. Pero si se cumplen, tenemos un ojo sano. Cuando todo está normal, tenemos un ojo que no tiene riesgo de presentar resequedad. Y de los factores ambientales, entonces hay dos importantes. Los relacionados con el clima, dentro de los cuales se incluye, ojo, nadie contempla esto, la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Cuando hay demasiado frío, todas las mucosas se resecan, incluida la garganta, la boca, la nariz y los ojos. Dense cuenta que en estos días de frío, yo no sé si ustedes lo han notado, nuestros pacientes de ojo seco llegan en cantidades, ¿sí? Tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde. Entonces el frío es un factor determinante del desecamiento de las mucosas. Entonces eso no lo contempla uno normalmente. Obviamente la humedad relativa. Les decía que Bogotá tiene la humedad relativa de un desierto. Pues si ustedes el fin de semana, si ustedes sufren de ojo seco, les molestan los ojos, y se van el fin de semana para Girardot, oh sorpresa, me mejoré. El ojo está blanquito, no me molesta, no me arde, no me fastidia. ¿Por qué? Porque las gotas están en el ambiente. La humedad relativa de Girardot, de Melgar o de cualquier otro sitio que no sea Bogotá es mejor de lo que podemos tener aquí en Bogotá. La altura, a más altura, más ojo seco. Bogotá tiene el récord de ser una de las ciudades más grandes a la mayor altura geográfica del mundo. No existe otra ciudad tan grande como Bogotá a esta altura en ninguna otra parte del mundo. O sea que la prevalencia de ojo seco aquí es gigante, más todo lo que está adornando aquello. El punto de rocío, la cantidad de luz ultravioleta, importantísimo. Ahorita la vamos a ver, alergenos, y en la parte de
la contaminación fuera de la casa o dentro de la casa, pues gases, material particulado y otra serie de productos. Dense cuenta cómo la humedad está negativamente asociada al ojo seco. A mayor humedad, menor ojo seco. A menor humedad, mayor ojo seco. Entonces ya está contemplado de manera ambiental. Este es el balance en el cual la superficie ocular tiene que entrar en juego para poderse defender de lo ambiental, para que no le afecte y no se manifieste la inflamación ni la enfermedad como tal. Entonces dense cuenta que hay cosas en nuestra casa, cosas por fuera de nuestra casa y en el ambiente, como todo esto que está aquí escrito, que puede comprometer el equilibrio delicado de la superficie ocular para que se manifieste la enfermedad. ¿Cuál es nuestra misión? Actuar aquí, preventivamente. ¿Sí? Acá yo ya tengo que hacer intervenciones, acá yo ya tengo que operar, acá ya tengo que hacer cosas grandes para evitar que el ojo seco se manifieste, para evitar que la inflamación vaya a perpetuar la enfermedad y que eso vaya a poner en riesgo la salud visual. Al final, todo esto que hacemos y toda esta cháchara es por la salud visual del paciente, porque el paciente no pierda visión. ¿Sí? Ese es nuestro compromiso como profesionales de la salud visual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues educar al paciente con estas charlas, con estas conferencias, tratar de modificar condiciones me parece dificilísimo. ¿Sí? Lo que yo les digo, ¿quién de ustedes va a dejar de trabajar o va a dejar de ver el Facebook o va a dejar de ver el WhatsApp? ¿Sí? ¿O va a hacer otra cosa como leer un libro? Creo que no. Los libros ya tienen la tendencia a desaparecer. Y ahora están en PDF. ¿Sí? Entonces sí está el libro, pero está en PDF. Malísimo. Yo no puedo estudiar en PDF. Necesito sentir el peso del libro. Tengo que tenerlo en la mano. Tengo que olerlo. O sea, tener un libro en la mano es una experiencia sensorial y eso no se puede reemplazar. Cambios dietarios. ¿Quién de ustedes va a cambiar su dieta? Creo que nadie. ¿Sí? Los carbohidratos mandan. El azúcar manda. ¿Sí? Todo el mundo sabe que el azúcar es mala. Todos están comiendo azúcar. ¿Sí? Identificar aquellos medicamentos asociados a la condición de resequedad, conocer las características de los lubricantes y en los casos de disfunción de glándulas de meibomio, ayudarnos con una terapia orientada, dirigida, como la que tenemos en el SPA. Esta es la familia de la cual vamos a hablar. Este digamos que es el hijo pequeño, este es el de la mitad y este es el rey de la corona, ¿no? A mí me encantan los componentes y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene Optive. Entonces, como mejorador de la viscosidad está la carboximetilcelulosa, tiene 3 osmoprotectores, tiene ácido hialurónico en el fusión, está buferizado con citrato de sodio y el UD o el unidosis, este que está acá, es libre de preservante, bastante interesante, y este que está acá tiene nada más ni nada menos que purite, un preservante que vamos a ver cuáles son las características. Eso es así como en un brochazo grande. Pero además tiene algunos electrolitos, dense cuenta, y aquí está mi cloruro de potasio, que es una pantalla protectora UV, ya lo dijimos. Entonces vamos a proceder a hablar desmenuzadamente de cada uno de los componentes y qué es lo que hace eso que tiene Optive. Entonces, dentro de todo lo que recomienda el grupo del DIUS2 hay 2, interesantísimo, la carboximetil, que creo que todos la conocemos, todos la hemos utilizado pues desde que éramos chiquitos residentes, y el ácido hialurónico, oh sorpresa, esto tiene ácido hialurónico. Angelita, hola, gracias por venir. Entonces, el ácido hialurónico tiene unas propiedades muy interesantes. Recuerden que son unidades disacáridas repetidas de N-acetilglucosamino más ácido glucurónico. Esta es la molécula y, oh sorpresa, el ácido hialurónico es fisiológico con el ojo. El ojo tiene ácido hialurónico y muchas estructuras del cuerpo tienen ácido hialurónico. Entonces, si el cuerpo lo tiene, debe ser por algo. ¿Por qué? Está en muchos de los tejidos conectivos, en el tejido neural, es una molécula gigante, grandísima. ¿Cuál es la misión de ese tamaño de esa molécula? Atrapar agua. Una molécula de ácido hialurónico es capaz de atrapar 1000 veces su peso en agua. Entonces, dense cuenta lo importante de la capacidad de retención de líquido para humectar, para mejorar la humectación y el tiempo de retención. Siempre se une por carga electroquímica a la superficie ocular, o sea, él se pega a la superficie ocular. ¿Sí? No solo
humecta, sino que se pega. Su tiempo de retención es muy bueno. Recuerden que eso estaba dentro de la primera diapositiva de lo que estábamos abordando como concepto. Pues obviamente por estas características es capaz de mejorar la viscosidad y la lubricación. Esto es una cosa apasionante. Cuando a uno le dicen rata no newtoniana, uno dice, ¿de qué me están hablando? La rata no newtoniana de un líquido como el ácido hialurónico consiste en que dependiendo de la fuerza a la que se someta el líquido que tiene el ácido hialurónico, va a cambiar la viscosidad. Eso se llama viscoadaptación. Entonces, si yo tengo que parpadear mucho, el líquido que tiene el ácido hialurónico se vuelve más líquido, más delgado. Si yo parpadeo menos, se vuelve más espeso. Esa propiedad solo la tienen compuestos como el ácido hialurónico. Por ejemplo, el agua tiene una viscosidad igual, ¿sí? No importa qué fuerza yo la someta, la viscosidad del agua siempre va a ser igual. En este caso, el ácido hialurónico se adapta dependiendo de la cantidad de fricción a la cual esté sometida la superficie que está hidratada. ¿Por qué eso es importante? Porque la mayoría de los síntomas y de las molestias del ojo seco se dan por fricción. El ardor, la sensación de cuerpo extraño, el fastidio, toda la molestia está dada por fricción. Entonces, si yo tengo una sustancia que se adapta a la fricción, que se vuelve más líquida o que se vuelve más espesa dependiendo de la fricción, tengo un producto que no solo, además de las otras propiedades que vamos a ver, me va a proteger de ese coeficiente de fricción que es el que nos va a perpetuar la inflamación. Incrementa el grosor de la película lagrimal por su viscosidad, disminuye el tiempo de desecación porque tiene una mayor tasa de retención. Aquí está explicado esto. Y una cosa que es interesantísima, se descubrió hace más de 20 años, y es que si ustedes tienen un ojo seco y le dan 2 lubricantes, digamos un lubricante estándar cualquiera, y un lubricante que tenga ácido hialurónico, el paciente que está con el ácido hialurónico recupera sus células caliciformes. Recuerden que las células caliciformes son la base de la salud en la superficie ocular, además de otras estructuras que también son importantes. Pero las células caliciformes secretan la mucina que se va a encargar junto con las microvellosidades de expresar el glicocálix. Y el glicocálix es la superficie especializada que mantiene la lágrima en su sitio, ¿sí? Disminuyendo la tensión superficial. El glicocálix mantiene la lágrima en su sitio a pesar de la gravedad. Entonces, dense cuenta lo importante y cómo va engranando todo dentro de ese concepto de salud de la superficie ocular. Se pega muy fuertemente al epitelio corneal, como decíamos, por carga eléctrica, retiene agua 1000 veces su peso, reduce la fricción de la superficie y mejora, obviamente, la estabilidad de la película lagrimal. Este es el estudio que les mencionaba, dense cuenta que es del 2002, ya hace más de 20 años. Fue tal vez uno de los primeros estudios donde se demostró cómo concentraciones de ácido hialurónico eran capaces de mejorar la citología de impresión y de mejorar los síntomas y los signos de los pacientes con ojo seco asociado. Y esta es una de las diapositivas más lindas. Esta es una citología de impresión de una superficie ocular con ojo seco. Dense cuenta que estas bolitas no están aquí, hay 1 o 2, esas son las células caliciformes, y cómo después de un tratamiento continuo con ácido hialurónico se recuperan, pueden volverse a repoblar esas células caliciformes que son las que nos van a ayudar a mantener la superficie ocular sana. Entonces, no solo es apuntarle a que, mijo, aplíquese esta gotica y se va a sentir mejor un ratico, sino aplíquese esta gota y su superficie ocular se va a recuperar. Ese es el compromiso. ¿De acuerdo? Miren este que es del 2020, interesantísimo. El ácido hialurónico promueve la repoblación de terminales nerviosas en ojo seco severo. O sea, no solo estoy recuperando la población de células caliciformes, sino que eventualmente puedo mejorar la población nerviosa. Recuerden que el ojo seco por denervación es muy frecuente, especialmente en los pacientes de cirugía refractiva. Cuando yo hago un LASIK y secciono el tercio anterior de la córnea y daño esas terminales nerviosas, el paciente entra en un estado de ojo seco.
que de pronto en el momento no lo manifiesta, pero más adelante lo puede llegar a manifestar. Entonces, el ácido hialurónico con algunas características especiales puede promover el recrecimiento de los nervios. Miren este también del 2019, donde dicen que puede reemplazar el suero autólogo. Cuando ustedes están en un problema terrible con un paciente de ojo seco que no responde a nada, que nada le sirve, que sigue inflamado, que se sigue comprometiendo la superficie ocular, ¿qué hacemos? Dejamos suero autólogo, ¿sí? Y el paciente tiene que ir a un laboratorio, que le saquen la sangre, que la procesen, tiene que llevar una nevera, tiene que estar aplicándose esas gotas todo el tiempo. Pues no es necesario porque ciertas características del ácido hialurónico pueden reemplazar a esto, que es la máxima terapia en eficiencia, el suero autólogo. Miren este, que es de el 2016, promueve la regeneración del tejido y tiene propiedades antiinflamatorias. Esto ya lo sabíamos desde hace rato. Recuerden que el ácido hialurónico es capaz de inactivar el complemento. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente, por ejemplo, con conjuntivitis alérgica, donde hay 3 mediadores de la inflamación, por lo menos uno lo pueden controlar con el ácido hialurónico, la activación del complemento. ¿Sí? Entonces, no solo ayuda a recuperar todas estas características de la superficie ocular, sino que actúa directamente sobre el complemento para disminuir el componente inflamatorio. Vamos ahora a intercalar lo del ambiente, uso de dispositivos electrónicos y computador. Entonces, como yo les decía, a los pacientes ya no hay que preguntarles cuántas horas de computador usan, sino cuántos dispositivos, cuántas pantallas utiliza usted. Y les voy a decir por qué tienen que preguntar cuántas pantallas. ¿Qué es lo que pasa en una persona que utiliza más de 3 horas al día el computador o la pantalla? Eso ya está comprobado, ya está medido. Y es que ocurre una menor tasa de parpadeo. Estos pacientes llegan a parpadear incluso 30% menos. Entonces, si yo no estoy parpadeando, pues el ojo se seca. El mecanismo del parpadeo, ya sea completo o incompleto, es recuperar la película lagrimal para que no se deseque. Si yo no parpadeo, se va a secar. Además, hay una acomodación sostenida y entre más pequeña sea la pantalla, esa acomodación es mayor y entre más cerca yo tenga el celular o la pantalla o el computador, pues mucho más esfuerzo acomodativo, más cansancio. Y lo último, la luz azul que emiten estos dispositivos, este y este y este, no daña el ojo. Eso de que daña el ojo es mentira, es luz. La luz no daña el ojo, pero sí produce cansancio, un cansancio tremendo. El componente azul. Cuando ya nos vamos al componente ultravioleta, eso es otra cosa, porque la luz ultravioleta no es luz, es radiación. ¿Sí? Entonces tenemos que diferenciar y hay un límite muy, muy pequeño entre luz y radiación. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces estas 3 cosas que terminan generando cansancio, resequedad y enrojecimiento. Eso se llama el síndrome de fatiga visual por computador, está descrito. Sí, es que iba a preguntar que en el caso de los adolescentes que les gusta estar mucho tiempo en el celular y pues a veces, digamos, ellos les gusta estar en las noches mirando el celular, quería preguntar qué tan nocivo puede ser. O sea... Buenísimo. Ahí le tengo la respuesta. Ya vamos para allá. Entonces, en primer lugar, astenopia, cansancio. ¿Sí? Cansancio, 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 eso no daña el ojo. Recuerden, es cuento de que la luz azul del computador daña el ojo, pero las gafas, como las que tiene Rosarito, que tienen protección, ese filtro de protección azul, el Blue Protect, sí ayudan a disminuir el cansancio. No está comprobado científicamente, o sea, no hay evidencia en la literatura que diga, no, es que las gafas con filtro azul, no, eso no está descrito en la literatura científica, pero los pacientes sí manifiestan una mejoría importantísima cuando utilizan las gafas con filtro azul. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que para la mayoría de los pacientes la distancia de trabajo del computador es muy cercana y esta cercanía es una de las cosas deleterias. Y en segundo lugar, muchos de los gamers o de las personas que se la pasan horas y horas y horas en el computador lo hacen de esta manera para incrementar la experiencia. Apagan las luces de la habitación y se concentran en el celular o en la pantalla.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, balancear la luz ambiente. Lo que se recomienda es que la cantidad de luz ambiente sea similar a la cantidad de luz que emite la pantalla, para que no haya cansancio, pero eso no lo hace nadie. Segundo, incrementar la distancia de trabajo. Eso tampoco lo hace nadie. Y tercero, la altura de la pantalla. Ahorita vamos a ver eso. El filtro azul ayuda, las pausas activas ayudan, pero creo que nadie las hace. Y obviamente si hay alguna molestia tipo ardor, resequedad o cansancio, indicarle al paciente un lubricante que sea capaz de mejorar esa parte. ¿Por qué es importante la posición de la pantalla? Dense cuenta cómo, si yo estoy mirando hacia abajo, de esta manera, ¿sí?, mi hendidura palpebral tiene una apertura promedio de 5 milímetros. Si estoy mirando al frente, mi hendidura palpebral se duplica. Y si estoy mirando arriba, mi hendidura palpebral se triplica. Pero eso no es lo importante es el área. Dense cuenta cómo el área se cuadruplica. ¿Sí? Entonces no es lo mismo que yo esté jugando 3 horas con el computador acá que 3 horas con el computador acá. La superficie ocular va a estar más expuesta y si a eso además le sumo una baja tasa de parpadeo, pues en 3 horas estoy con el ojo completamente reseco. ¿De acuerdo? Este es un estudio interesantísimo publicado por el doctor Pedro Navarro. Creo que todos ustedes lo conocen. Pedro es compañero y amigo a quien admiro y hace unos estudios que realmente son impecables. Esto lo publicó como el síndrome de ojo seco en pacientes que están estudiando en la Universidad de los Andes y trató de relacionar algunos de los hallazgos de esta población muy específica con respecto a la manifestación del ojo seco. Y después de hacer un análisis estadístico muy juicioso, ¿qué encontró? Lo que dice la literatura, lo que ya sabíamos, la edad y la cantidad de dispositivos electrónicos está relacionado con el ojo seco. Y esta es una población sana, ¿sí? Estos no están enfermos, no tienen artritis, no son estudiantes de la Universidad de los Andes, más jóvenes que todos, bueno, menos que la doctora Ángela, menos que estos que están acá sentados, que son muy jovencitos, nosotros ya estamos en otras lides, ¿sí? Pero son gente muy joven que utiliza hasta 3 y 4 dispositivos. Y el ojo seco está relacionado con la cantidad de dispositivos que utilizan y con la edad. O sea, los más maduritos van a tener más posibilidades de presentar ojo seco. Entonces, ahora volvamos nuevamente a nuestro producto. ¿Cómo encaja aquí Optive Fusión? Optive Fusión encaja porque tiene 3 osmoprotectores. El concepto de osmoprotección, recuerden que dentro de la definición de ojo seco está la hiperosmolaridad. Si yo puedo balancear la hiperosmolaridad con algo, ese producto se convierte en algo atractivo terapéuticamente hablando. Entonces, si yo tengo la enfermedad por hiperosmolaridad y la puedo balancear con agente osmoprotector, pues hombre, ese producto me interesa, me sirve. ¿Cuáles son los osmoprotectores que tiene Optive Fusión? La L-carnitina, el eritritol y el glicerol. Están aquí en estas imágenes. Esta es la L-carnitina, este es el glicerol y acá está el eritritol. ¿Dónde está descrito esa acción de los osmoprotectores? En el DIUS 2, en esta parte. Dense cuenta lo que dice. Procedo literalmente a hacer el análisis. La L-carnitina, la betaína y los que hemos contemplado son un grupo compatible de solutos que protegen las células en condiciones osmóticas extremas. Eso está en la naturaleza. ¿Sí? En la naturaleza, algunas plantas y algunos animales tienen estas sustancias químicas especiales que lo que producen es un balanceo osmótico de la presión sin alterar el metabolismo. Cuando se altera el metabolismo, viene la enfermedad. Lo importante es que el metabolismo no se altere. Y los osmoprotectores tienen una acción dependiendo de, ¿qué dijimos? El tiempo de retención. Si yo tengo un producto que tiene un buen tiempo de retención, tengo un producto que terapéuticamente es interesante. Pero la otra cosa interesante es que la función es mejor entre más osmoprotectores haya. ¿Cuántos osmoprotectores tenemos en este producto? 3. No es 1, son 3. ¿Sí? Entonces vamos sumando cositas interesantes. Este artículo que salió el año pasado habla de qué otras cosas puede tener una gota. ¿Sí? O sea, una gota no solo puede ser el extracto de manzanilla.
Una gota tiene que tener otras cosas que la diferencien y que sean interesantes y que terapéuticamente hablando cumplan un propósito. Entonces, ¿de qué habla ese artículo? Nos habla de que puede haber dos formas de proteger la superficie ocular de la hiperosmolaridad. La una es con soluciones hipotónicas, y ustedes saben que en el mercado hay un producto que tiene unas gotas hipotónicas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una superficie hipertónica y le coloco una gota hipotónica, es más fácil de lograr un equilibrio osmótico. Puede llegar más rápido a la isotonicidad. ¿Sí? Pero la otra forma de protegerla es con osmoprotección, con estas sustancias que no son químicos, que no son agresivos, que son naturales y que pueden ayudar a balancear osmóticamente la célula. Entonces son solutos naturales, se absorben por las células para promover la hidratación, restauran el volumen de la célula. Lo peligroso aquí es que en esa hipertonicidad se pierda volumen celular. Si yo pierdo volumen celular, pierdo las microvellosidades. Si pierdo las microvellosidades, la estabilidad de la película lagrimal se ve comprometida. Dense cuenta cómo todo va encajando, cómo todo va en un círculo lógico. Si el volumen celular es correcto, se estabilizan las proteínas y se estabiliza el DNA. Se disminuye la producción de factores inflamatorios, como las metaloproteináceas, y se disminuye el estrés oxidativo. Si nosotros tuviésemos que reducir a su mínima expresión la enfermedad, cualquier enfermedad, el cáncer, la diabetes, el Alzheimer, la demencia, la hipertensión, se reduce solo a una cosa, dos cosas: estrés oxidativo y daño mitocondrial. Esa es la enfermedad. Si nosotros lográsemos disminuir el estrés oxidativo y si lográsemos recuperar la mitocondria, no tendríamos enfermedad, ninguna. El ojo seco es esto, es estrés oxidativo y es daño mitocondrial. Entonces, lo que hacemos con un medicamento es tratar de disminuir esos factores proinflamatorios, de mejorar la mitocondria. Aquí no, eso es otro cuento, después se los diré. Pero sí por lo menos el estrés oxidativo con estos factores de protección. Se disminuye la apoptosis, se regula la autofagia y, oh sorpresa, cuando todo está bien, puedo prevenir la inflamación. O sea, eso no es un antiinflamatorio, eso no es un esteroide, eso no es un AINE, pero indirectamente estoy disminuyendo los factores de inflamación. De los agentes inactivos que tiene este producto del cual estamos hablando, quiero detenerme en los citratos. La mayoría de los productos que en el mercado colombiano están buferizados con fosfatos. ¿Por qué con fosfatos? Porque son baratos. ¿Sí? Los citratos son más costosos, son más difíciles, pero miren el efecto de los fosfatos en un paciente que tiene una enfermedad crónica. Luisca, este es un paciente nuestro del Hospital Militar, esta es la cuarta queratoplastia. ¿Sí? Luis Carlos es residente mío del Hospital Militar. Gracias por acompañarme, Luisca. Y estos pacientes llevan usando gotas años. La primera queratoplastia se la hicieron hace 25 años. Yo le hice la cuarta queratoplastia, es esta. Y estos pacientes, cuando utilizan gotas crónicamente, empiezan a tener estos depósitos de calcio, fosfato de calcio, que se une a la superficie ocular crónicamente inflamada y que produce molestias tipo cuerpo extraño. Y quitar esto es complicadísimo, es dificilísimo. Y este también es otro paciente del Hospital Militar, que lo vemos con la doctora Sara Moreno, la colega que está en la parte de glaucoma, un ojo obviamente ciego, doloroso, y duele ¿por qué? Porque tiene precipitados de fosfato de calcio. ¿Sí? Este es un paciente con glaucoma, con un trauma, con una falla de la superficie ocular. Este es un ojito que ya no ve, pero el ojo no puede que no vea, pero siente, y al paciente le duele. ¿Sí? Quitar estos depósitos de fosfato de calcio es absolutamente difícil. Entonces, dentro de los excipientes, de los buferizantes de Optive, está el citrato. El citrato no produce esto. Estos son solo los fosfatos. Entonces, siempre hay que ver un poquito más allá de lo que nos presentan en el día a día. Volvamos nuevamente a la parte ambiental. Si se dan cuenta que vamos para allá y volvemos para acá. Ahora, humedad relativa. Los ambientes prodesecantes perpetúan el ojo seco. Bogotá. No quiero hablar mal de Bogotá, pero Bogotá es la mata del ojo seco. ¿Sí? O sea, aquí los lubricantes tienen una acogida fantástica. Las corrientes de viento,
esto es una sabana, ¿sí? Los vientos corren de norte a sur, de oriente a occidente, a toda velocidad, a toda hora, todo el día, todos los días. Súmenle el frío, que ya lo habíamos dicho, ventiladores, bueno, aquí no hay ventiladores, aires acondicionados de pronto en el carro, calentadores de ambiente sí, y eso sí produce desecamiento de las mucosas, igual que el frío, y obviamente la luz ultravioleta. Ahorita vamos a dedicarle una parte a la luz ultravioleta que me encanta, la luz ultravioleta me fascina. Incrementa las alergias, o sea, la radiación UV no solo genera factores de prodesecación, sino que aumenta la alergia. Se los digo porque mi chino, yo tengo mellizos, mi chino cuando sale a jugar fútbol regresa con los ojos terribles, ¿sí? Produce daño en los tejidos oculares y perioculares, ahorita vamos a ver eso. ¿Se acuerdan lo que les decía de la mitocondria? Bueno, el estrés oxidativo es la contraparte y lo que genera el daño por estrés oxidativo son unos elementos que se conocen como especies reactivas al oxígeno, ¿sí? Son átomos de oxígeno con una carga eléctrica específica que generan la oxidación. Si yo pudiera disminuir las especies reactivas del oxígeno en la economía corporal, no tendría enfermedad, no habría enfermedad, nunca. Y si pudiera fortalecer la mitocondria, tendría energía. La mitocondria es la central de energía de la célula, ¿no? Eso es otro tema apasionante, ya lo estoy logrando. Y esto genera daño acumulado. El daño que produce la luz ultravioleta no se va, nunca, jamás en la vida. Se acumula, se acumula, se acumula. Yo tengo una cantidad de daño o más daño, pero nunca tengo menos. Esa es la importancia de la luz ultravioleta. Por eso me encanta la luz ultravioleta. Hay que recordar que dentro del espectro visible de la luz hay una parte importantísima que se transmite, que es la luz de colores, y esa es la que percibe el ojo. Pero hay una parte invisible que no se percibe, y dentro de esa porción invisible hay tres longitudes de onda, la ultracorta, la corta y la media, o el UVB-C, UVB-B y el UVB-A. ¿Sí? El ozono, que es la capa que nos protege, bloquea el 100% de la luz ultravioleta C, que es la más lesiva. Entre menos longitud de onda tenga el ultravioleta, más daño genera a quien lo recibe. Entonces, afortunadamente está la capa de ozono, bueno, es un decir porque hay huecos en la capa de ozono. En los sitios donde hay huecos en la capa de ozono se disparan las tasas de cáncer de piel, ¿sí? Eso está descrito por los dermatólogos. Entonces, el UVB lo detiene un 70% la capa de ozono, un 11% lo detiene la córnea y un 19% lo detiene el cristalino. O sea, la luz del sol produce catarata. ¿Sí? Todos lo hemos visto, entre más exposición haya a la luz del sol, más posibilidad de catarata. ¿Por qué? Porque aquí hay dos factores, dos barreras anatómicas, ¿no? La córnea y el cristalino. Pero la luz UVB es la que produce el daño en la superficie ocular. Produce el pterigio, produce la pingüécula, produce la queratoconjuntivitis actínica, produce las neoplasias intraepiteliales conjuntivales y es un precursor de cáncer de la superficie del ojo. Y aquí en Bogotá todos estamos expuestos a la luz UVB. Y la luz UVA, que tiene más energía que las otras dos, se detiene en un 35.5% por el ozono, un 13% por la córnea y un 50% por el cristalino, de tal manera que un 1.5% llega a la retina. Su mercecita, ese 1.5% es el que daña la mácula. Ese 1.5%. O sea que las gafas que usted tiene, doctora Rosarito, las gafas de la doctora Angelita, las gafas de Luisca, las gafas del doctor, las gafas de la doctora, son las que protegen de este 1.5%, que es el que va a dañar la retina, que además con la edad también se va dañando. ¿Sí? Entonces dense cuenta la magnitud de a lo que estamos expuestos por luz ultravioleta. Ahora yo les cuento otro cuento. Esta es la escala de exposición a ultravioleta. Adivinen dónde se encuentra esa escala de exposición a ultravioleta. En el celular. ¿Sí? La pueden buscar en el canal del tiempo. Ahí está la escala de exposición a ultravioleta. ¿Qué dice la escala? La escala es arbitraria, va de 1 a 11 y esta exposición de 1 a 2
dice que usted no necesita protección, que la cantidad de ultravioleta está bien. De 3 a 7 dice que usted necesita protección, manténgase en la sombra en las horas centrales del día, utilice camisa, crema de protección solar, sombrero y use gafas que tengan filtro UVB y UVA. ¿De acuerdo? Y 8, 9, 10 y 11 necesita protección extra. Póngase camisa de manga larga, no salga. Protección y lo mismo que en la otra. ¿Listo? Esa es la escala para que la conozcan. Ahora vamos a ver una cosita. Bogotá. Aquí no aparece la hora. Esto es como a las 9 de la mañana y las 11 de la mañana. Humedad, baja. Índice UV. Miren. Un poquito más tarde, baja la humedad. Miren el índice, muy alto. Pasemos el mediodía a ver qué pasa con ese clima tan sabroso que tiene Bogotá. 61% de humedad relativa, 53% a las 2 de la tarde de humedad relativa, y miren el UV. Aquí había un poquito de nube, baja el UV, pero miren, extremo. O sea, es de las pocas ciudades donde ustedes pueden encontrar dos condiciones malignas para el ojo: baja humedad relativa y altísima exposición a la luz UV, como un día como hoy, tan lindo. Miren ese día espectacular. ¿Sí? Salgan con sus gafas. Pero eso es una condición prodesecante, además de la contaminación, además del viento, además del frío, además de todo. Y esta es un reporte patrocinado obviamente por Essilor. Ustedes saben que Essilor es una marca mundialmente reconocida de gafas de alta calidad, y ellos dicen que los niños necesitan gafas porque las características del cristalino de un infante no son capaces de proteger contra la luz ultravioleta. Dense cuenta que en la medida en la que van pasando el tiempo, en la medida en la que van pasando los años, el cristalino se va tornando de un color amarillo citrino. Ese color amarillo no es gratuito, es evolutivo, y es para proteger de la luz ultravioleta. Pues los niños no tienen esa característica, y los niños en este momento pueden estar directamente expuestos a luz UV y tener daños que se van acumulando. Recuerden que el daño ultravioleta no se sana. El daño ultravioleta es para siempre. Hoy yo iba a traerles una prueba, pero se me olvidó. Y es que yo colecciono linternas ultravioletas y linternas infrarrojas. A mí me gustan los dos lados del espectro de visión, los dos invisibles. Y con la linterna ultravioleta uno puede ver el daño que se ha generado en la piel, que es el sitio donde es más fácil de ver. Eso que ven ahí no es una fotografía en blanco y negro, no es en blanco y negro. Es una fotografía ultravioleta. ¿Sí? Ese es un niño, un bebecito. Dense cuenta, divina la piel, divina. Ese es un niño, fotografía ultravioleta, de no sé cuántos años tendrá, y miren esa piel. Esa es la mamá. Fotografía ultravioleta. La mamá tiene una cosa buena, usa gafas de sol, dense cuenta. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Pero miren el resto de la piel. ¿Sí? Entonces, la única forma de ver qué tanto daño ejerce el ultravioleta en los ojos es este tipo de fotografía, la fotografía ultravioleta. Y ahora volvemos nuevamente a nuestro producto. Entonces, de todos los conservantes que hay en el mercado, este es el más común. El casi 85% de los productos que hay en el mercado colombiano tienen cloruro de benzalconio. Y vamos a ver por qué el cloruro de benzalconio es tan malo, o yo diría tan bueno. A mí me fascina el cloruro de benzalconio porque es como un mercenario, ¿sí? O sea, si lo pudiéramos utilizar para algo bueno sería fantástico. El preservante es un compuesto químico que mantiene sin contaminación el producto que está dentro de la botellita. El más común, el BAC o cloruro de benzalconio, aun cuando, si ustedes se dan cuenta, hay 6 familias, de conservantes, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero del malo, que es el cloruro de benzalconio, y después el que tiene Optive fusión. Esta es la molécula de cloruro de benzalconio, tiene 3 partes, un anillo de benceno, un amonio y una cadena de 14 carbonos. Esta parte de aquí, recuérdenlo, esta parte de aquí le confiere unas propiedades especiales, únicas, exclusivas, fantásticas al cloruro de benzalconio. Esa parte es lo que convierte a la molécula en un mercenario. ¿Sí? Un mercenario va y mata cuando yo le diga que mate.
A mí me encantaría tener esa molécula, por ejemplo, para infecciones. ¿Sí? Imagínese, Luisca, para tratar acantamueva. Cuando uno le llega una acantamueva, uno tiembla. Una infección por acantamueva en la córnea es perder la córnea. Si yo pudiera utilizar el cloruro de benzalconio para matar la acantamueva, sería fantástico. Entonces, por eso es bueno, pero cuando yo lo coloco en una superficie ocular sana, el cloruro de benzalconio produce cosas desastrosas. Esta es la molécula del cloruro de benzalconio. Comercialmente está en estos dos tipos de concentraciones, del 0.004 al 0.002, y obviamente los intermedios, ¿no? Entonces hay unos productos que tienen un poquito más de concentración, pero lo máximo es el 0.02. Dense cuenta que no es una concentración alta, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Esa parte que les mostré se llama el dominio hidrófobo, el amonio con la cadena de 14 carbonos. Esto le confiere una característica especial a la molécula, y es que es muy, muy, muy pequeña, chiquitica, 340 daltons. Cuando está dentro del contenedor, se distribuye a manera de micelas. ¿Esto qué quiere decir? Que las cabezas quedan por fuera y las colitas quedan por dentro. Pero cuando entran en contacto con la superficie ocular o entran en contacto con el microorganismo, efectúan dos cosas. Primero, cambian la carga eléctrica de la pared del microorganismo o de la pared de la célula de la superficie ocular, porque el cloruro de benzalconio no es capaz de diferenciar quién es bueno o quién es malo, no es capaz de diferenciar a quién ataco o a quién no ataco. Él va y mata y después pregunta, ¿sí? Y segundo, al ser un surfactante es capaz de saponificar las grasas, o sea que disuelve los lípidos de la membrana celular, de la célula buena o de la pared celular del microorganismo. Pero él no es capaz de diferenciar lo uno del otro. Su función es matar, él va y mata. ¿De acuerdo? Entonces, una pobre bacteria que está por ahí dando vueltas y que quiere contaminar el ojo, cuando se encuentra con esa carga catiónica tan alta, invierte su polaridad en la membrana celular y al invertir la polaridad se desestabiliza osmóticamente y se estalla. Eso es la manera en la que el cloruro de benzalconio actúa con un microorganismo malo. Digamos que esto es una pseudomona, ¿sí? La mata. Pero le hace lo mismo a la célula caliciforme, a la célula epitelial, a la célula de la córnea y etcétera. ¿Por qué? Bueno, él empieza a actuar, vamos en orden, desde afuera. Primero daña la lágrima porque saponifica la capa lipídica. Esa capa que evita la evaporación de la lágrima la daña el cloruro de benzalconio. Después continúa con el epitelio, incluido el glicocálix y el aparato de adhesión epitelial. O sea, aumenta la permeabilidad de la córnea a cualquier cosa que esté externamente por ahí rondando. Puede ser una infección. Y daña las células caliciformes. Desde hace más o menos 40 años hay una cantidad de estudios que reportan el daño que produce el cloruro de benzalconio. Y se ha visto en córnea, en conjuntiva, en película lagrimal, incluso en estructuras intraoculares. ¿Quiénes fueron los que dieron la alerta sobre el cloruro de benzalconio? Los colegas especialistas en glaucoma. Lástima que aquí no haya ningún glaucomatólogo, pero ellos fueron los que se dieron cuenta que las cirugías de glaucoma empezaban a fallar porque se generaba una inflamación por la cantidad de productos que los glaucomatólogos formulan. El paciente que tiene glaucoma puede tener fácilmente 2 o 3 medicamentos, ¿sí? Entonces puede tener un hipotensor, puede tener un prostaglandínico, puede tener un lubricante y todos, sin excepción, tienen cloruro de benzalconio. Por lo menos, les digo, el 82% de los productos que hay en Colombia tienen cloruro de benzalconio como conservante. Entonces, es una realidad. Una sola aplicación está comprobado que puede durar hasta 7 días en la superficie ocular. Una sola gota. ¿Sí? Me apliqué un lubricante, el lubricante X que tiene cloruro de benzalconio. Pues ese que me coloqué puede durar 7 días en la superficie de mi ojo. Y tiene este gran efecto lipolítico. Acuérdense que el target del cloruro de benzalconio es las grasas. Las membranas celulares, las paredes celulares están formadas de grasas, de todas las células, de las buenas y de las malas. Entonces tiene un efecto detergente que desestabiliza la película lagrimal, genera una toxicidad directa en el epitelio y finalmente termina produciendo una reacción inmunoalérgica.
O sea, no solo es un proceso inflamatorio, sino también alérgico a la molécula como tal. Ustedes sí han visto pacientes que a veces cuando utilizan muchas gotas tienen los ojos y los párpados rojos, arriba y abajo. Eso es una reacción inmunológica por un componente químico como el cloruro de benzalconio. Una de las cosas más interesantes del cloruro de benzalconio es esto. Se llama el efecto de recirculación. Tengo un video divino y no me cargó, pero les explico qué es el efecto de recirculación. La molécula, como es tan pequeña, no se metaboliza. No se metaboliza. La cola de 14 carbonos y el grupo amonio, que le confiere las propiedades hidrófobas, permite que esa molécula pequeñita entre a la célula de forma desmesurada. Entra, la célula no la detecta porque es muy pequeña y se acumula hasta tal punto en que la célula se muere. Cuando la célula se muere, cuando estalla la célula, libera esas moléculas que estaban dentro de esa célula y afecta a la vecina. Ese es el fenómeno de recirculación, que es fantástico. No lo tiene ninguna otra molécula. Entonces, si el cloruro de benzalconio lo pudiéramos usar de forma buena, eso sería fantástico, ¿sí? Para matar la cantamueva, para matar virus, de todo, porque puede además afectar no solo bacterias, sino virus y también hongos. ¿Sí? Entonces, el cloruro de benzalconio es una molécula muy, muy interesante, pero utilizada adecuadamente. Utilizada de esta forma indiscriminada, pues tiene una serie de efectos terribles. Esta es la historia verdadera de una paciente mía. Cuando yo trabajaba en la EPS, veía muchos pacientes y una señora muy juiciosa, muy querida, llegó con esa bolsita y me dijo: doctor, es que a mí me han visto 8 oftalmólogos o 10 oftalmólogos y mire, todos me han dejado estas goticas. Yo le tomé la foto porque me pareció muy simpático, pero le di la vuelta para que nadie viera, bueno, algunos sí se ven, ¿sí? No vieran qué era lo que tenía. Entonces, esos productos, o casi todos esos productos, tienen algún tipo de conservante, y lo que la señora tenía en una inflamación muy fuerte del segmento anterior era simplemente un síndrome tóxico por exceso de medicamentos. Y lo que tenía era un ojo seco evaporativo. ¿Qué hice yo? Las medidas que hacemos para ojo seco evaporativo, le suspendí todo, le puse un esteroide suave, le puse una lágrima sin conservante y a los 15 días la señora llegó con una sonrisa de acá a acá, ¿sí? Entonces, a veces más es menos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Las reacciones tóxicas o toxicoalérgicas son las responsables de que el cloruro de benzalconio afecte no solo la superficie ocular, sino también las partes internas del ojo. Entonces, la industria se percibe esta preocupación de la comunidad científica y dice: ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, hagamos contenedores unidosis, como hay algunos productos que vienen en contenedores unidosis. Pues el paciente a veces los percibe como muy costosos o como no ecológicos. En este momento todo es ecología o no ecología. A veces algunos pacientes con problemas de artritis o con problemas de movimiento de las manos les es difícil manejar, y ese contenedor, que es muy pequeñito, por ejemplo, va a la cartera de las señoras. Por ejemplo, imagínense la cartera de Rosarito, un cosito de este tamaño. Después, ¿quién lo encuentra? Nadie. La cartera es el triángulo de las Bermudas, ¿sí? Y el paciente siempre tiene la sensación de estar desperdiciando tratamiento, porque cuando a uno le dan uno de estos contenedores, le dice: póngase la gotica y bota. Y yo, ¿cómo voy a botar si eso me costó 70.000 pesos? Entonces el paciente la guarda y la sigue utilizando, pero puede generar una contaminación. Entonces, ese es el problema, se convierten en un foco de infección. Entonces, ¿cuál es una alternativa inteligente? Pues busquemos otro grupo químico de conservantes que no sea tan agresivo como el purite, que es lo que tiene el Optibefusión. No tiene toxicidad in vivo ni in vitro, y la concentración que se requiere para preservar el producto que está dentro del frasco es realmente muy baja. Dense cuenta que es incluso más baja que la más baja de las concentraciones de cloruro de benzalconio, con una cosa interesantísima, y es que cuando se degrada el producto se convierte en cosas que son fisiológicas con el ojo: iones de sodio, iones de cloro, oxígeno y agua. O sea, dentro de la botella está funcionando, pero cuando se lo aplica en la superficie del ojo se descompone rápidamente en esto que no es lesivo para las células especializadas de la superficie ocular. Para las células
infecciosas es otro cuento. Entonces, ¿qué tiene? Esto se llama, el purite, se llama complejos estabilizados de oxicloro. Ese es su nombre químico. ¿Y qué son los complejos estabilizados de oxicloro? Estos tres productos, clorito, clorato y dióxido de cloro a manera de trazas. Ahí están las proporciones. ¿Qué le hace a la célula mala? A la célula del microorganismo. Le hace varias cosas. Primero, es capaz de oxidar los lípidos insaturados. Y segundo, ¿alguien sabe qué es el glutatión? ¿Qué es el glutatión? André. Es el antioxidante por excelencia. Dijimos que si pudiéramos mantener la juventud eterna, lo principal es evitar la oxidación. Pues esto es un antioxidante por excelencia. Este producto, los complejos estabilizados de oxicloro, atacan el glutatión de las células malas o de los microorganismos malos, de las bacterias, ¿sí? Entonces las deja sin protección antioxidante y su efecto neto es bactericida. Aquí están los estados de oxidación del cloro, el +3 y el +5 son los que nos interesan, su nombre o el nombre del anión es clorito y clorato. Estos dos están dentro del conservante que tiene el producto, en estas proporciones, más clorito que clorato y algunas trazas que estabilizan eléctricamente la mezcla de dióxido de cloro. Entonces, las células de los mamíferos, las células nuestras, están protegidas del efecto de este producto por las oxidasas, las catalasas y los antioxidantes. Pero las células de los microorganismos que son más primitivas, las procariotas, no tienen estos factores de protección, evolutivamente carecen de ellos y altera la membrana celular, altera las proteínas y daña el DNA. Este sí es un soldado de élite, no es un mercenario que mata a todo el mundo y después pregunta. Este dice, no, esta célula sí la vamos a afectar, esta no la vamos a afectar. Entonces, dense cuenta como siendo un producto amable con la superficie ocular, porque se descompone en productos que son fisiológicos, además tiene un target específico. Va y termina con lo que tiene que acabar. Esta es cortesía de Allergan Abbey, un estudio que ellos publicaron respecto a cómo se comportaba la superficie ocular en microfotografía electrónica de barrido en una citología, en una muestra de citología, en un grupo de pacientes. Este es el grupo de paciente control, no tiene nada. Esto es a 800X las células epiteliales, aquí están las microvellosidades, este es el arreglo estructural del epitelio, y aquí ven en 1400X la estructura anatómica que a mí más me fascina del epitelio, el glicocálix. Estas son las microvellosidades con las mucinas. Esto es lo que se encarga de estabilizar la película lagrimal en su sitio. Entonces, esto es una fotografía normal. Esta es un paciente con purite. Dense cuenta que las células guardan su simetría y miren el glicocálix, está bien, ¿sí? Esto es comparado con perborato de sodio, digamos que está también parecido, y esto es con cloruro de benzalconio. Se perdió las microvellosidades, se pierde el glicocálix y dense cuenta cómo incluso hay zonas donde hay desepitelización, hay pérdida de las células epiteliales, pérdida de la principal capa de protección de la córnea, simplemente por la colocación de un conservante. Ahora, voy a mostrarles este video, me encanta. Este es el video de la parte ultravioleta. Es un fotógrafo francés que trabaja para una empresa que no tiene nada que ver con ojos, para Nivea. Nivea es protectores solares. Entonces él se tomó el trabajo de filmar muchos pacientes de diferentes edades con la cámara ultravioleta y mirar qué le pasa a la piel con el paso de los años, ¿sí? Entonces miren, es un video de 30 segunditos, a ver si corre, ahí está, ¿no? El bebé que habíamos visto. Y dense cuenta cómo él va tomando fotos muy lindas de pacientes cada vez de más edad, de más edad, de más edad. Y dense cuenta cómo el daño de la luz ultravioleta se va viendo con el paso del tiempo. Vamos viendo pecas, ¿sí? En las zonas de exposición, miren aquí, principalmente en el dorso de la nariz, en el área de los párpados inferiores, en el área de la frente, ¿sí? Y estas pecas, oh sorpresa, no se ven
con la luz normal, ¿no? Obviamente hay pieles que son más delicadas a la exposición UV, ¿sí? Y dense cuenta cómo la piel, dice él, que se daña fácilmente. Estos son pacientes jóvenes, son adolescentes, preadolescentes, adultos jóvenes, y miren cómo se va produciendo una degeneración por acúmulo de luz ultravioleta. O sea, por eso es que uno siempre tiene que formular gafas que tengan 100% de protección UVB y UVA. ¿Sí? Ese es nuestro compromiso. Miren cómo la piel, obviamente las personas de raza morena están protegidas por la gran cantidad de melanocitos, pero esta señora es de 87 años, tiene su piel protegida. Miren aquí cómo se ve el Nivea, ¿no? Se ve blanco en el video a color, pero es de color negro en el video UV, ¿sí? Ese era de Nivea, pero a mí me encantó porque yo soy un apasionado de la luz ultravioleta. Entonces, en resumen, si tenemos una superficie ocular sana, tratemos de mantenerla sana. ¿Con qué? Con productos o principios activos que estén comprobados científicamente, que nos ayuden a cuidar ese ojito que es tan delicado. La carboxi creo que es una muy buena opción como factor de retención. Coloquémosle además algo que sea capaz de recuperar terapéuticamente la superficie ocular, o sea, no solo la gota de manzanilla para refrescar, sino algo que realmente sea capaz de recuperar la densidad, por lo menos, de las células caliciformes, por ejemplo, el ácido hialurónico. Y si además tiene un extra, como 3 osmoprotectores, pues fantástico. Y si además tiene un extra, como la posibilidad de tener un conservante suave, como los complejos oxidativos de oxicloro, mejor todavía. Entonces yo pienso, después de haber estudiado a fondo el Optive, que se convierte en una alternativa terapéutica muy interesante dentro de todo lo que hay en el mercado colombiano. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en el mercado colombiano afortunadamente tenemos una cantidad de productos, muchos productos. ¿Sí? Pero es responsabilidad nuestra saber qué tienen esos productos y cuál es el plus. Yo le decía a Jenny hace un momento que en el mercado colombiano hay muy buenos productos. Sí, esta es una opción, es una alternativa que me parece muy buena, pero también hay otros que también son buenos y tienen otras características. Entonces es nuestra responsabilidad saber qué le formulamos a cada paciente, pero lo que tiene fusión a mí me gusta y a mí me convence. En conclusión, busquemos el valor agregado de los medicamentos que estamos formulando, busquemos los plus, como hemos analizado en el transcurso de esta charla, que tiene Optive, qué es lo que ocurre en el medio ambiente, qué es lo que ocurre en el ojo seco y qué es lo que esta gotica me garantiza. Siempre miremos el back con cuidado. ¿Sí? Yo le digo que a mí me encanta el back, pero es para otra cosa, para matar una cantamueva, pero en la superficie ocular el cloruro de benzalconio es peligroso. Miremos otras alternativas fisiológicas como conservantes, como el purite o los complejos estabilizados de oxicloro. Y recuerden que la relevancia de la superficie ocular es muchísimo mayor de lo que nosotros creemos. Algún profesor me decía, y es que un ojo sano no se siente. Cuando el ojo está sano, no lo sentimos, no nos damos cuenta que tenemos ojos. Cuando uno empieza a sentir el ojo, es cuando algo está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a sentir el ojo, por lo que sea, el motivo más pequeño es porque algo está ocurriendo. Entonces, cuando eso está ocurriendo, valoremos a nuestro paciente y pensemos que la superficie ocular es importante. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ahora sí, preguntas. Es el auditorio más pilo. Ninguno parpadeó. Los estuve mirando a todos y nadie parpadeó. Gracias por la atención. Sí, porque a veces se me quedan dormidos. Tengo ahí unos residentes, ¿cierto, Luisca? Que se me quedan dormidos. Muchas gracias. Pregunta. Doctor, es que ahorita estábamos comentando que en la consulta cada vez es más frecuente ver niños con sintomatología de ojo seco y claro, eso tiene relación con que desde el año de edad el chupo de entretención es el celular y los niños también ya desde edades muy cortas en primaria están sometidos al uso de pantallas y más pues después de toda esta experiencia de la pandemia. Y recordaba también yo que hace ya, es más bien reciente, no tanto, que en Fundonal hicieron un estudio
en niños escolares, no niños captados en una institución de salud ocular ni de ningún tipo, sino población escolar, en donde detectaban sintomatología de ojo seco en una población así abierta. Entonces, lo que se viene encima es tremendo. Por eso tenemos que estar preparados, ¿no? O sea, lo que ocurre en los niños es una cosa importantísima y es que si ustedes recuerdan la tercera diapositiva, la edad es el factor de riesgo para ojo seco. O sea, por definición, los niños no tienen ojo seco, pero tienen condiciones asociadas que producen ojo seco. Si yo al niño le quito el factor que está desencadenando el desecamiento de la superficie, el niño se cura, ¿sí? ¿Cuáles son los factores principalmente asociados al infante para manifestar el ojo seco? Primero, alergia. Los niños sí tienen alergia y aquí en esta ubicación geográfica en Bogotá es supremamente prevalente. Y en segundo lugar, los dispositivos electrónicos. Como usted lo dice, y a mí me da rabia cuando me siento en un restaurante ver cómo la mamá de enfrente le coloca el celular al chino para que se quede quieto. O sea, eso me parece miserable. La naturaleza del niño es la inquietud. El niño aprende por juego, el niño aprende siendo inquieto, haciendo travesuras, dañando cosas. Yo era muy inquieto, dañaba muchas cosas y no tenía celular, afortunadamente en esa época, ¿no? Pero entonces los niños ahora tienen que estar quietos, tienen que estar inmóviles, no pueden decir nada, porque si no el papá se molesta. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de entretenerlo? Un iPad, un celular y se lo ponen ahí en la mesa mientras el niño come. ¿Sí? Eso además altera el proceso cognitivo, hace una cantidad de cosas, pero en lo que a nosotros nos atañe, produce resequedad o se convierte en un factor colaborador de la resequedad, además de lo ambiental. Entonces es un niño que no parpadea, un niño que está en el computador y ya se dieron cuenta que en una población joven como la de la Universidad de los Andes, del estudio del doctor Navarro, está relacionado con el tiempo de uso y con el número de dispositivos. Entonces, aun cuando el niño no tiene una edad para tener ojo seco como lo define la enfermedad, sí tiene un factor de riesgo como factor prodesecante y la alergia que contribuye. Entonces, a esos pacientes, de hecho, por ahí hay una charla en la que relacionamos siempre ojo seco con alergia, hay que darles tratamientos para abordar los dos problemas, porque además el uno agrava el otro, ¿sí? La alergia es inflamación, el ojo seco es inflamación, o sea, al final los dos se ayudan. Entonces tenemos que tratar de abordar los dos problemas y obviamente tratar de educar a los papás, pero es muy difícil, eso es casi que una misión perdida. Gracias por la pregunta. Angelito. Bien, Luisca. Dani. Claro, Luisca, gracias. ¿Qué tanto este tratamiento o qué tanto ha funcionado, qué tanto se ha comprobado en pacientes que, como el doctor lo dijo, son polimedicados? Pacientes con glaucoma, pacientes que por alguna razón han tenido otro tipo como por ejemplo pacientes que utilizan ya la ciclosporina, el Modusic, o pacientes que los post-trasplantados. ¿Han habido suficientes estudios con eso para hablar cómo interactúa con otros? ¿Este producto? Como por ejemplo los postoperatorios también. Realmente lo que uno busca en un paciente polimedicado, y esto lo dice Luis Carlos porque tenemos una consulta de glaucoma muy abundante, ¿no?, en el Hospital Militar, y muchos pacientes con muchos medicamentos, y uno ve a Sarita, a Janet, a la doctora Hernández haciendo milagros, tratando de recuperar esas superficies oculares, no solo porque el paciente polimedicado está expuesto a mayor inflamación, sino porque a la larga los tratamientos empiezan a fallar. O sea, las presiones que antes se controlaban, ahora ya no se controlan. Y de por medio está la visión. El paciente glaucoma que no funciona su medicamento, pues está condenado a quedarse ciego. Entonces, lo que se está haciendo, lo que uno intenta hacer es limitar el número de medicamentos. Afortunadamente ya los productos de glaucoma están teniendo un boom ahora de productos no preservados, ¿sí? Y lo que se puede hacer es utilizar productos que tengan conservantes suaves, ¿sí? Si yo me cambio del lubricante X a este tipo de lubricantes, pues por lo menos tengo un voto respecto a la recuperación de la superficie ocular, respecto a que no le voy a hacer más daño a esa superficie ocular y respecto al hecho de que mi conservante no va a generar más inflamación o más daño.
Entonces yo pienso que el abordaje puede ser, suspendamos todos los medicamentos, vigilando al paciente, escojamos 1 o 2 que cumplan los requerimientos para bajar la presión y cambiemos a un lubricante que tenga un preservante suave o que no tenga preservante. ¿Sí? Por eso me parece que la opción del unidosis de Optive es tal vez la joya de la corona, porque tengo todo lo bueno, y en casos especiales como los pacientes de glaucoma, puedo además tener la ausencia de preservante. ¿Sí? Entonces tengo las 2 opciones, un conservante suave que se denatura o la ausencia de un preservante en una superficie ocular riesgo, en una superficie ocular límite. ¿Sí? Claro. Sí, allá tenemos la oportunidad de ver pacientes de todo tipo, ese es un hospital de guerra literalmente. Entonces tenemos la fortuna con Luisca de ver casos bien bonitos, bien interesantes. Rosarito, ¿algo más? Jenny, ¿palabras finales para cerrar o ya? ¿Palabras finales? Bueno, nos vamos a despedir entonces. Muchas gracias a los que vinieron por su asistencia y por su resistencia, porque ¿cuánto tiempo nos demoramos, Rosarito? Y 2 horas ahí hablando. Pero sí, realmente si alguien está interesado en los temas, con muchísimo gusto yo les puedo facilitar la conferencia, se las mando por correo electrónico, o si quieren el material, se consigue en la página del TIFOS, lo pueden descargar como PDF y eso es gratuito. ¿Cómo le fue en cirugía, Pipe? Él es un generador de ojo seco, cirujano refractivo, colega y amigo, lo quiero mucho, Iván Felipe. Acabamos de terminar, Pipe, pero gracias por la intención. Pero una de las cosas que más ojo seco generan desafortunadamente y atrogénicamente es la cirugía refractiva. Yo también soy cirujano refractivo. Nosotros generamos ojo seco en grandes cantidades, Pipe. De pronto la cirugía de superficie un poco menos, pero yo creo que el acto médico genera ojo seco. O sea, no importa si yo estoy formulando una gota, si estoy operando un pterigio, si estoy haciendo un abléfaro, si estoy haciendo una cirugía refractiva, todo genera ojo seco. Entonces también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos gran parte de la culpabilidad. ¿Cómo le fue? ¿Bien? ¿Operaron todos? ¿Sí? Generó no sé cuántos ojos secos. Andrés. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, mi nombre es Andrés Valencia, soy representante médico de Allergan. Quiero, pues, antes que nada, darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que la charla del doctor Rosas haya sido determinante para resolver de pronto algunas inquietudes en cuestión de ojo seco y de muchos de los productos que manejamos desde Allergan en temas de lágrimas y uno de los portafolios más completos. Tenemos, y aprovecho de una vez para hacerles una invitación para la próxima charla que tenemos, va a ser el 29 de julio con la doctora Catrina Satt. Hicimos inicialmente una charla con el doctor Diego Rodríguez hace un mes, que fue en tema de retina, hoy con el doctor Rosas hacia superficie ocular, y la última charla va a estar enfocada sobre casos de difícil manejo en tema de glaucoma. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Nuevamente, muchísimas gracias por estar el día de hoy y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.